Jueves 27 de mayo y estamos a 10 días de las elecciones, de la contienda más grande de la historia en nuestro país. Y el día de hoy en Michoacán se denunció por parte de los voceros de la coalición Juntos Haremos Historia la posible intervención de actividades con recursos de procedencia ilícita orquestada desde los funcionarios del gobierno en beneficio del candidato Carlos Herrera Tello. Para hablar de este tema, en esta noche les voy a dar el contexto de lo que está sucediendo, ya que hay una presunta red de corrupción a través de la cual se habrían desviado desde 2013 cerca de 30 millones de pesos y hasta este momento en los que para 2020 ya se estima que son cerca de 18 millones de pesos que se han desviado y que presuntamente tendrían como finalidad el ser utilizados en las campañas electorales que en este momento se están disputando el gobierno del estado de Michoacán, por una parte, candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, y por otra, el candidato de la coalición Va por México, Carlos Herrera Tello. Le doy la bienvenida a Misael García, quien es vocero de la coalición Juntos Haremos Historia, para que nos explique qué es lo que sucede en Michoacán, qué es lo que está pasando para Morena. Buenas noches, Misael. Hola, Frida. Gracias, muy buenas noches. Explícanos qué está pasando con esta presunta red de corrupción, en qué cantidades precisas se han dado estos desvíos. Sí, Frida, qué bueno que me das la oportunidad de explicar esto. Fíjate que entre 2013 y 2014, Silvano como diputado federal gestionó recursos para municipios como Tuxpan, donde era presidente Carlos Paredes, y había adjudicaciones directas de más de 30 millones de pesos en obra pública para empresas como FOMSA Construcciones y Quality Construcciones, pero se presume que por el tipo de manejo que se le dio a este tipo de licitaciones y además que no hubo claridad, los mismos senadores del PRI en el 2015 presentaron una denuncia por presuntas actividades ilícitas realizadas con ese recurso, situación que después fue desvanecida por la PGR, una PGR que hay que recordar que estuvo a cargo de Murillo Caram, en la misma PGR que no pudo aclarar cuestiones como el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero también esto no quedó ahí, sino que el actuar del actual candidato a gobernador del PRI-PAN-PRD de Michoacán, de Carlos Herrera Tello, pues ha dado más de qué hablar y es por eso que hoy se decidió generar, presentar y dar a conocer esta denuncia que se presentó. Tal como tal, fue una solicitud ante la Unidad de Inteligencia Financiera para que se investigue a Carlos Herrera Tello, quien fue exsecretario de Gobierno de Silvano, y bueno, y como ya lo dije, candidato, y también se solicitó que se haga porque se presumen actos tales como ejercicio ilícito del servicio público, concusión, tráfico de influencias, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito. Y hay que señalar que esto tiene una posible condena de 5 a 15 años de cárcel. Y como ya te lo había comentado, no quedó esto nada más en 2015, sino que ahora en el 2020 se han encontrado, únicamente en 2020, que presumiblemente Carlos Herrera recibió al menos 3 contratos de obra pública que por los montos debió haberse licitado, pero no fue así. Se adjudicó de manera directa. Uno de ellos es una remodelación y ampliación de interiores en casa de gobierno por 4,599,000 pesos. Ampliación, mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de instalaciones deportivas, de recreo y helipuerto, otra vez en casa de gobierno por 12 millones de pesos. Y rehabilitación de oficinas por 1,999,000 pesos. Esto suma más de 18 millones de pesos tan solo en 2020. Misael, si estamos entendiendo, esto que nos explicas es de bastante gravedad
serían 18 millones de pesos únicamente por lo que corresponde a 2020 y no fue obra pública, no fue ningún tipo de proyecto. ¿Cómo es que 18 millones de pesos puede costar la remodelación de un solo espacio, como nos comentas que sería Casa de Gobierno? Es decir, sonaría un poco inexplicable que una cantidad tan alta fuera necesaria. ¿Estos cambios son apreciables desde donde tú te encuentras? Hasta el momento no se ha podido tomar evidencia de que este tipo de cambios apreciables, porque con 12 millones de pesos es para construir un edificio de varios pisos de altura y la suma de todo eso son 18 millones de pesos, tendría que ser una obra extremadamente grande que sería visible dentro de Casa de Gobierno y no ha sido así. Pero más allá de esto, lo que también levanta sospechas es que no se siguió un procedimiento que debe ser de una licitación por los montos que se están manejando. Arriba de 350,000 pesos debe de hacerse ya una licitación y pues todos ellos rebasan este monto y no se encuentran este tipo de procedimientos. Misael, ¿tenemos información de cuáles son las empresas o cuál es la empresa que se benefició de esta licitación y saber cuál es el vínculo que existe, ya sea, como nos comentas, con el candidato Carlos Herrera Tello o en su caso, con quien también nos comentas, actualmente es gobernador Silvano Aureoles? Se hablan de empresas como FOMSA Construcciones y Quality Construcción, pero más aún de eso, Frida, las que se han solicitado que se investigue por la Unidad de Inteligencia Financiera es debido a que hay otros funcionarios que podrían estar involucrados, como es el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, quien fue también secretario de Obras Públicas cuando Carlos Herrera Tello era presidente municipal de Zitácuaro. Entonces, es necesario que eso se haga ya una investigación a fondo por parte de las autoridades correspondientes, no únicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también la Fiscalía General de la República. Y se está presumiendo que, además, el tipo de declaración patrimonial que ha realizado Carlos Herrera Tello, pues no concuerda con sus actividades, ya que la información que se pudo recabar es que su riqueza asciende a los 23 millones de pesos, pero llama la atención que esta declaración que él hace, porque fue funcionario como secretario de gobierno de Michoacán y tiene que hacer su declaración, pues el 70% de su riqueza se dio justo después de los señalamientos por presunta corrupción, de los cuales eran en el año 2014 y 2015. Misael, ¿ustedes tienen, digamos, calculada la cantidad que se ha gastado Carlos Herrera Tello en estas campañas? Porque uno de los temas que hoy anunciaron ustedes como equipo de voceros, pues es que presuntamente podríamos estar ante un delito electoral en el que el uso de recursos públicos se habría desviado directamente a las campañas. ¿Cuál es este nexo que vincula ambos hechos? Finalmente se ha visto, Frida, que durante la campaña de este candidato del PRI-PAN-PRD, al menos en lo que se puede observar simplemente en la red social de Facebook, se han erogado 4 millones de pesos. Pero además la cantidad de lonas que existen alrededor de todo el estado, playeras de peso grueso o de una densidad alta de las telas, también hay playeras bordadas con mucha calidad y que obviamente eso implica que sean altos precios, y también existen gorras, utilitarios, diferentes autos que se encuentran balizados. Es una infinidad de elementos que los abogados también de Morena están integrando para revisar esto. Y sí, Carlos Herrera Tello pues ha rebasado ya lo que se espera como topes de campaña. Ya ha habido publicaciones de varios medios a nivel nacional que indican esto, pero además también existe una gran movilización por parte de diferentes actores dentro del gobierno del estado de Michoacán, funcionarios que lo hacen con grandes dispendios de recursos. Entonces, esta parte de cuadrar que exista un vínculo directo tiene que hacerse a través de las instancias correspondientes. Por eso fue que los diputados federales solicitaron como punto de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera este martes pasado
para que se establezca una investigación a fondo de cómo es que se están moviendo los recursos del gobierno del estado de Michoacán, a qué empresas se están asignando y de qué manera, para poder también tener algo en tiempo real. No podemos esperar a que después de un año una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación o de la Auditoría Superior de Michoacán concluya que sí se beneficiaron empresas que después se pudo haber presumido que apoyaron la campaña. Tiene que ser ahora, porque es justo ahora, el 6 de junio, cuando los y las michoacanas decidirán su voto, y si este voto está coaccionado por recursos públicos, pues tiene que ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral y además dar parte a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Misael, un poco para ir cerrando este tema y dejarnos el panorama completo, ¿hay más implicados en esta red de corrupción? ¿Quiénes serían las personas que, por ejemplo, ahorita desde este gobierno estatal podrían estar influyendo activamente en la contienda electoral? Algo que sabemos está totalmente prohibido por la ley electoral. Sí, ha habido diferentes coacciones del voto de los funcionarios del gobierno del estado de Michoacán. La ex senadora Selene Vázquez Alatorre mencionó que le reportaron una reunión masiva en Casa de Gobierno con los jefes de departamento de todo el gobierno del estado, en el cual el gobernador y el secretario de gobierno les solicitaban el apoyo irrestricto para su candidato, y asimismo los buscaron incentivar con un bono o aumento salarial de 3,000 pesos. En el Colegio de Bachilleres del estado de Michoacán también ha habido denuncias de profesores que están denunciando, valga la redundancia, que les obligan a colocar lonas de Carlos Herrera, el candidato de Silvano Aureoles, en sus casas, pero además también en sus autos particulares. Les obligan a que les pongan microperforados y que les tomen fotografías y que se las envíen a sus jefes inmediatos. Es decir, toda una operación en cada uno de los, ¿cómo se llama? Departamentos o secretarías que corresponden al gobierno del estado de Michoacán, y son los empleados y funcionarios quienes denuncian esto de manera pública. Ya se han presentado en diversos medios de comunicación para presentar este tipo de información y hacerle saber a la ciudadanía que se ven presionados y condicionados para apoyar a este candidato. Pues la verdad es que este tema es bastante delicado, pero desafortunadamente no es un tema nuevo. Simplemente en 2018, para que ustedes que nos están viendo se den la idea de la dimensión de lo que está sucediendo en el estado de Michoacán, ya desde 2018, Carlos Herrera Tello, como presidente municipal de Zitácuaro, cuando había buscado la reelección del cargo por la Alianza por México al Frente, pues tenía observaciones con 3 empresas vinculadas directamente con él, observaciones de la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en contratos que ascendían nada más y nada menos que a 216 millones de pesos de trabajos realizados presuntamente en la entidad, es decir, en Michoacán, pero también en la Ciudad de México. Estas empresas, al parecer, ya tenían vinculación con Carlos Herrera. Son empresas que en su momento fue la rehabilitación del Parque El Mexicanito a través de la empresa Torecoma SADCB por un monto de 15,869,000 pesos, que por cierto fue pagada en su totalidad, pero que no fue entregada a tiempo. Y una suerte similar se da en el contexto de lo que sucedía por aquellos tiempos allá en Michoacán, cuando se buscó fiscalizar empresas directamente vinculadas con Carlos Herrera, que por cierto, pues además de ser un político, ya tenía previamente actividades empresariales de las que se desprenden en gran medida estas observaciones a los contratos que, como acabo de mencionar, pues no son los primeros. La verdad es que es muy sorprendente que en este tema aún las autoridades con estas observaciones no hayan logrado construir hasta el momento un caso concreto que le impida vincularse o que le impida competir. Para despedirnos, Misael García, y cerrar este tema por hoy, me gustaría que nos dieras una conclusión, con qué nos quedamos de todo esto y principalmente qué es lo que se está esperando de la Unidad de Inteligencia Financiera para lo que ustedes que acaban de denunciar respecta.
Gracias, Frida. Para conclusión, nos quedamos con que en Michoacán se está operando una campaña desde el gobierno del estado, es decir, una campaña de estado para favorecer al candidato de Silvano Aureoles, Carlos Herrera Tello, y que existe coacción del voto, que presumiblemente hay desvío de recursos para favorecer también al candidato, y asimismo una serie de actividades que no nos permiten tener una contienda que se haga de manera equitativa y sobre todo que a los mexicanos, a los michoacanos se encuentran en este momento pues molestos, tienen una molestia por el hecho de que ven que hay un gran dispendio de recursos por parte del gobierno del estado. Entonces, esperamos de la Unidad de Inteligencia Financiera que actúe de manera inmediata y que entregue resultados contundentes porque así lo requiere la ciudadanía, tener información verídica, precisa y de primera mano. Muchísimas gracias, Misael García, por la información que nos traes el día de hoy. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo para saber en qué queda este tema. Y lo principal, que las acusaciones del periodo electoral no se queden únicamente de aquí a lo que queda para la contienda, que efectivamente la impunidad, pues, ya tenga un final, no solo para Michoacán, sino para todo el país. Y te agradecemos muchísimo, como siempre, esta presencia en el espacio virtual de CDP Noticias. Muchas gracias, Frida. Hasta luego, muy buenas noches. Y muy buenas noches también a ustedes que están observando este video. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final.